El sonido seco del estuche al abrirse cortó el silencio del comedor como un disparo contenido. La mesa larga, pulida hasta reflejar la luz cálida de las velas, parecía demasiado grande para dos personas que ya no sabían cómo mirarse. Los diamantes reposaban sobre el terciopelo oscuro como pequeñas lunas frías, brillando con una perfección que no pedía permiso. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los ventanales con paciencia, como si el mundo estuviera ensayando una espera. Yo estaba de pie, no sentado. Siempre me ponía de pie cuando quería terminar rápido una conversación. Ella seguía sentada, con las manos juntas sobre el regazo, mirando primero las joyas y después la nada. Su rostro no mostraba sorpresa, ni alegría, ni rechazo inmediato, solo una quietud incómoda. Pensé que ese silencio era timidez. Me equivoqué. Había aprendido a resolver casi todo con objetos. Un reloj para pedir disculpas, un coche para compensar una ausencia, un viaje para cerrar una herida antes de que sangrara. Demasiado. Los diamantes eran solo una extensión lógica de ese lenguaje que dominaba mejor que cualquier otro. Brillaban como una promesa sólida, concreta, incuestionable. O eso creía. Ella alzó uno de los anillos con cuidado, como si pudiera romperse. La luz se fragmentó en su mirada por un segundo, y en ese instante sentí una leve satisfacción, casi infantil, pero enseguida bajó la mano. No sonrió, no preguntó nada. Fue ahí cuando algo se desplazó dentro de mí, apenas perceptible, como una grieta diminuta en una pared recién pintada. «Son hermosos», dijo al fin con una voz suave que no se parecía a un agradecimiento. Ese fue el primer desajuste. Yo esperaba otra palabra, esperaba entusiasmo, o al menos una pregunta práctica. En lugar de eso, se levantó y caminó hacia la ventana. Los diamantes quedaron atrás, abandonados sobre la mesa, brillando para nadie. La lluvia ya caía con más fuerza, y su reflejo deformaba la noche como si la ciudad estuviera derritiéndose. Me acerqué unos pasos, sin tocarla. Nunca la tocaba cuando no sabía qué decir. Ella apoyó la frente en el vidrio frío. Su reflejo se mezcló con el de las luces del jardín, y por un momento no supe dónde terminaba su rostro y empezaba la oscuridad exterior. «¿Sabes qué vi cuando los abriste?», preguntó sin girarse. Negué con la cabeza, aunque ella no podía verme. Pensé en responder algo ingenioso, algo que cerrara la escena. No encontré nada. «Vi que no me estabas mirando a mí». La frase no fue dicha con reproche, sino con cansancio, como quien enuncia un hecho que ya no duele pero pesa. Sentí un impulso extraño de volver a la mesa y cerrar el estuche, como si eso pudiera borrar lo que acababa de decir. En lugar de eso, me quedé quieto. Recordé otras noches, otros regalos, otros silencios parecidos que yo había interpretado como aceptación. Recordé su forma de observarme cuando hablaba por teléfono durante la cena, o cuando llegaba tarde, con excusas perfectamente construidas. Siempre pensé que el amor también podía acostumbrarse a esperar. Ella se dio la vuelta entonces. Sus ojos no estaban húmedos. No había lágrimas que me permitieran sentirme culpable y al mismo tiempo necesario. Solo había una claridad incómoda. Caminó de regreso a la mesa, pero no tocó las joyas. Pasó la mano por el terciopelo como quien reconoce una textura conocida que ya no le dice nada. «No quiero esto», dijo. «Quiero saber si alguna vez me viste sin pensar en cómo compensarme después». El estuche seguía abierto. Los diamantes seguían brillando. Yo abrí la boca para responder, pero ninguna palabra parecía adecuada. Todas sonaban caras, todas sonaban tardías. Sentí por primera vez que el lujo podía ser una forma de ruido, algo que ocupaba demasiado espacio para dejar oír lo esencial. Ella tomó su abrigo del respaldo de la silla. El movimiento fue simple, cotidiano, pero tuvo el peso de una despedida no anunciada. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Yo di un paso, luego otro, y me detuve. Algo dentro de mí entendió que seguirla con palabras sería repetir el mismo error. Cuando la puerta se cerró, el sonido fue más suave de lo que esperaba. La casa quedó llena de luz, de objetos caros, de silencio. Volví a la mesa y miré los diamantes como si fueran testigos mudos. Por primera vez, no supe qué hacer con ellos. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y en ese reflejo borroso del vidrio, empecé a preguntarme cuándo había sido la última vez que alguien me había mirado esperando algo que no pudiera comprarse.
El sonido de las piedras preciosas deslizándose sobre la mesa de madera aún resuena en mi memoria como un error repetido. Los diamantes esparcidos bajo la cálida luz de la lámpara parecían pequeños soles inmóviles, fríos y perfectos. La clase de belleza que no pide nada a cambio. Ella estaba sentada frente a mí, con el rostro parcialmente en sombra, las manos demasiado quietas para alguien que acababa de recibir lo que muchos llamarían un sueño. El silencio entre nosotros era denso. No era incomodidad, era distancia. Dije su nombre como si probara una palabra antigua. Levantó la vista un instante, lo justo para confirmar que seguía allí, y volvió a mirar las piedras. No sonrió, no las tocó. El brillo que esperaba encontrar en su rostro se perdió en el reflejo metálico de la mesa. Ahí comprendí, demasiado tarde, que hablaba con los objetos porque no sabía hablar con las personas. El recuerdo llegó sin invitación. El primer regalo, años atrás, un sencillo anillo comprado con prisas, entregado con manos sudorosas y una promesa que no supe cumplir. Ella se rió esa noche. Rió de verdad. La risa era un sonido que llenaba el espacio, que me incluía. Ahora, la risa no llegaba. Solo se oía el discreto tintineo de las piedras al empujarlas, como alguien que intenta despertar algo que ya está roto. Me levanté y me acerqué a la ventana. La ciudad, abajo, latía con luces que nunca duermen, un organismo de prisa y ruido. Pensé en cuántas veces había confundido presencia con provisión, en cuántas reuniones había aprendido a vencer por el agotamiento, a silenciar por el exceso, a comprar el tiempo de los demás con cifras que no dejan huella visible. Con ella, repetí el método. Ofrecí abundancia esperando gratitud. Recibí silencio. Habló entonces en voz baja, casi como una súplica que no quería existir. Dijo que no necesitaba nada más. Dijo que no quería nada más. Las palabras eran sencillas, pero atravesaron la habitación como una esquirla. Me giré demasiado rápido, como si pudiera captar la frase en el aire y devolverla intacta. Su rostro, ahora iluminado, no la delataba. Estaba cansado. Era un cansancio sin lágrimas, más peligroso que cualquier grito. Hubo una microfractura en ese instante. Quise responder con números, con planes, con viajes reservados. Quise decirle que esto era amor, que siempre había sido así. Pero la frase no se formaba. En cambio, me asaltó una imagen. Yo, ausente, repetitivo, siempre tarde para lo que importaba. Me vi ofreciéndole cajas cerradas cuando me pedía contacto visual. Me vi llenando la casa de objetos para evitar pasar tiempo con ella. Tocó uno de los diamantes con la yema del dedo. El gesto fue ligero, casi respetuoso, como quien reconoce el valor de algo que no quiere cargar. El brillo se reflejó en sus ojos un instante y luego se desvaneció. Solo quería que me miraras, dijo sin alzar la voz. No era una acusación, era la constatación de un hecho, y las constataciones de hechos no exigen defensa, exigen ser escuchadas. Volví a sentarme. La mesa parecía más grande, las sillas más separadas. Pensé en disculparme, pero la palabra sonó pequeña comparada con el tiempo perdido. Pensé en prometer un cambio, pero las promesas son fáciles cuando no se sabe el precio. Se levantó, caminó hacia la puerta y se detuvo. No miró atrás. El gesto de la interrupción quedó suspendido en el aire, como una respiración contenida. Cuando la puerta se cerró, el sonido fue suave. No hubo golpe. El silencio que siguió no me expulsó, me expuso. Los diamantes permanecieron allí, indiferentes, y supe que algo esencial se había quedado afuera, algo que ninguna cantidad de dinero había aprendido jamás a recuperar. El sonido de los diamantes al caer sobre la mesa siempre me había parecido elegante. Un tintinear limpio, preciso, casi musical. Aquella noche, en cambio, sonó hueco, frío, como si cada piedra estuviera golpeando algo más que la madera pulida, como si golpeara una por una las palabras que nunca le dije. Ella estaba sentada frente a mí, con la espalda recta y las manos juntas, como quien espera una sentencia sin saber de qué crimen se le acusa. La lámpara de cristal proyectaba una luz cálida sobre su rostro, pero no lograba encenderle los ojos. Yo hablaba mucho, de viajes, de cifras, de oportunidades, de lo difícil que había sido conseguir ese collar, de cuántas manos expertas lo habían tocado antes de llegar a las mías. No me di cuenta de que hablaba solo,
Cuando levanté la vista, sus ojos no estaban en los diamantes, estaban en mi reflejo, atrapado en el vidrio oscuro de la vitrina detrás de mí. Ahí me vi, impecable, seguro, distante, el hombre que sabía resolver cualquier problema excepto el que tenía delante. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa completa. Fue un gesto breve, educado, casi aprendido. Me agradeció con la voz suave, como quien no quiere hacer ruido para no romper algo frágil. Luego cerró la caja con cuidado, como si los diamantes pudieran sentir vergüenza. En ese instante ocurrió la primera fisura. Me preguntó si recordaba la última vez que habíamos cenado sin invitados, sin teléfonos, sin prisa. Su pregunta cayó entre nosotros como una gota de agua en una sala silenciosa. Yo abrí la boca para responder y no salió nada. No porque no quisiera mentir, sino porque no recordaba. El silencio se volvió incómodo. Yo lo llené, como siempre, con promesas. Le hablé de un futuro brillante, de más tiempo juntos, de una casa aún más grande, de una vida donde nada nos faltaría. Mientras hablaba, noté que ella acariciaba el anillo sencillo que llevaba en el dedo. No era nuevo, no era caro, era antiguo, y lo hacía girar lentamente, como si buscara una salida invisible. La segunda fisura llegó cuando me dijo, sin reproche, que a veces se sentía sola incluso cuando yo estaba en la habitación. No lo dijo con tristeza, lo dijo con una calma que me asustó más que cualquier grito. Yo quise explicarle que todo lo hacía por nosotros, que el trabajo exigía sacrificios, que el amor también se demostraba así. Pero mis palabras sonaron ensayadas, como frases repetidas demasiadas veces frente a un espejo. Entonces ocurrió algo pequeño, insignificante para cualquiera. Ella se levantó, caminó hacia la ventana y apartó un poco la cortina. Afuera la ciudad brillaba como un mar de luces. Me dijo que desde ahí arriba todo parecía perfecto, pero que nadie podía ver lo que pasaba dentro de los apartamentos. Nadie veía las ausencias, nadie escuchaba los silencios. Sentí una presión en el pecho. No era culpa todavía. Era algo más incómodo. La sospecha de que estaba perdiendo algo que no sabía cómo comprar. La tercera fisura fue la más silenciosa. Volvió a la mesa, tomó la caja de los diamantes y la empujó suavemente hacia mí. No la rechazó, tampoco la aceptó. Me dijo que eran hermosos, pero que no llenaban las noches largas ni respondían cuando ella hablaba sola en la cocina. Me miró por primera vez de verdad, directo, sin dureza, sin súplica. Quise decirle que la amaba. La palabra llegó tarde. Se quedó atrapada en mi garganta, pesada, inútil. Ella asintió, como si ya supiera lo que iba a decir, y lo cansada que estaba de escucharlo sin sentirlo. Cuando se fue de la habitación, el sonido de la puerta cerrándose no fue fuerte, fue preciso, definitivo. Me quedé solo con los diamantes, con mi reflejo multiplicado en los cristales, con una pregunta que empezó a crecer como una sombra. ¿En qué momento el brillo sustituyó a la mirada? Y, mientras la casa volvía a llenarse de ese silencio caro que tanto me había enorgullecido, entendí que algo se había desplazado para siempre, aunque aún no sabía qué precio iba a exigir ese vacío. La lluvia comenzó sin aviso, golpeando los ventanales de la mansión con una cadencia irregular, como dedos impacientes pidiendo entrar. El sonido llenó los espacios vacíos de la casa, mezclándose con el tintinear lejano de copas olvidadas sobre una mesa demasiado grande para dos personas. Él estaba de pie en el pasillo, sosteniendo una pequeña caja abierta, forrada de terciopelo oscuro. Dentro, los diamantes devolvían la luz con una frialdad perfecta. Brillaban, siempre brillaban. Incluso ahora, recordó el día en que se los entregó, la sonrisa educada de ella, el gesto medido, la forma en que sus dedos tocaron las joyas solo lo suficiente para no parecer ingrata. No hubo sorpresa, no hubo emoción, solo un silencio breve, incómodo, que él llenó hablando de su rareza, de su precio, de lo difícil que había sido conseguirlos. Habló de todo, menos de lo único que ella esperaba escuchar. La mansión parecía observarlo, los cuadros antiguos en las paredes, los retratos de personas que habían amado mal y tarde, parecían seguirlo con la mirada. Él caminó hasta el salón principal. El eco de sus pasos sonaba hueco, como si la casa ya no reconociera su presencia.
Se sentó en el sillón de cuero, hundiéndose en una comodidad que ahora se sentía ajena, casi ofensiva. Pensó en las veces que ella intentó hablar, no pedir, hablar, sobre el día, sobre el cansancio, sobre pequeñas cosas que no tenían valor de mercado. Él siempre estaba distraído. Un mensaje, una llamada, un acuerdo más importante que cualquier mirada. Cada intento de ella terminaba igual, con un gesto paciente, una frase suave, y esa distancia que fue creciendo sin ruido, como una grieta en una pared antigua. Tomó uno de los diamantes entre los dedos. Era perfecto, sin imperfecciones visibles, exactamente lo que siempre había sabido comprar. Lo giró lentamente, observando cómo la luz se rompía en su interior. Pensó con una ironía amarga que había pasado la vida puliendo cosas para que brillaran, pero nunca había aprendido a sostener una mirada sin querer escapar. El sonido de la lluvia se intensificó. Cerró los ojos por un instante y la vio de espaldas, de pie junto a una ventana más pequeña, en un departamento que ya no compartían. Ella no lloraba. Nunca lloraba cuando él estaba cerca. Solo miraba hacia afuera, como si esperara algo que él no podía o no quería entender. Esa imagen volvió ahora con una nitidez cruel. Dejó caer el diamante dentro de la caja y la cerró con un clic seco. El sonido resonó más de lo esperado. Se levantó y caminó hacia el espejo del salón. Su reflejo lo recibió sin dureza, sin reproche. Solo estaba ahí, un hombre impecable, bien vestido, con los ojos cansados. Por primera vez, no vio poder en esa imagen, vio ausencia. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que los regalos habían sido siempre una forma elegante de no quedarse, de no escuchar, de no mirar. Los diamantes no habían sido un gesto de amor, sino un muro brillante entre él y lo que sentía miedo de enfrentar. La lluvia siguió cayendo. Él apoyó la mano en el cristal frío de la ventana, sintiendo cómo el mundo exterior seguía su curso, indiferente a sus descubrimientos tardíos. Detrás de él, la mansión permanecía en silencio, llena de objetos valiosos y de una pregunta que ya no podía ignorar. ¿Qué queda cuando todo lo que sabes dar es aquello que nunca te pidieron? El sonido del anillo al caer sobre la mesa fue casi imperceptible, un tintinear breve, apagado, como si incluso el diamante entendiera que ya no tenía nada que decir. La habitación estaba envuelta en una luz dorada que venía del atardecer, filtrándose por las cortinas pesadas de la mansión. Todo parecía hermoso, demasiado, y por primera vez, esa belleza no le ofrecía refugio, sino un juicio silencioso. Ella estaba de pie frente a él inmóvil, no lloraba, no gritaba. Su quietud era más violenta que cualquier reproche. Él la miró, esperando una reacción, una palabra que pudiera comprar tiempo, algo que pudiera negociar. Nada llegó, solo ese silencio espeso, cargado de todo lo que nunca había sabido ver. Recordó sin querer la primera vez que le regaló joyas. Fue una cena elegante, músicos tocando suave al fondo, copas brillando. Ella sonrió, pero no con los ojos, nunca con los ojos. En ese momento, él no lo notó. Pensó que el amor era eso, deslumbrar hasta cegar. Ahora entendía que ella solo estaba aprendiendo a desaparecer. El anillo sobre la mesa reflejaba su rostro partido por la luz. Una mitad dorada, segura, acostumbrada a mandar. La otra, hundida en sombra, cansada, tardía. Extendió la mano, no hacia la joya, sino hacia ella. Se detuvo a medio camino. Algo dentro de él, finalmente, supo que ese gesto llegaba demasiado tarde. Ella respiró hondo, no para hablar, para irse. Dio un paso atrás, luego otro. Cada paso resonaba en la sala como una pérdida concreta. No se llevó nada, ni bolsos, ni recuerdos, ni siquiera el anillo. Solo se llevó lo único que él nunca supo ofrecer, su atención negada durante años. Cuando la puerta se cerró, el eco no fue violento, fue definitivo. Él quedó solo, rodeado de objetos que alguna vez creyó pruebas de amor. El silencio ahora no era ausencia de sonido, era presencia de verdad. Caminó hasta el espejo del salón, ese que siempre pasaba de largo. Se miró sin prisa. No buscó al hombre poderoso, buscó al que nunca estuvo cuando debía. Vio cenas interrumpidas por llamadas, vio regalos ocupando el lugar de conversaciones, vio cómo confundió proveer con amar y entendió, con una claridad dolorosa, que nunca perdió a una mujer.
Perdió todas las oportunidades de mirarla de verdad. El anillo seguía allí, inmóvil, inútil. Ya no simbolizaba promesas, simbolizaba distancia. Lo tomó entre los dedos, sintiendo su peso ridículamente liviano comparado con lo que había costado. Lo dejó caer en una gaveta sin ceremonia, no como castigo, sino como cierre. Se sentó en la penumbra mientras la noche tomaba la mansión. Por primera vez no encendió ninguna luz. Dejó que la oscuridad hiciera su trabajo. No buscó perdón inmediato. No pensó en redención. Solo aceptó en silencio que hay amores que no se pierden por falta de riqueza, sino por falta de presencia. El tiempo pasó sin marcarse en relojes caros. Afuera, la ciudad seguía viva. Adentro, algo terminaba de morir para que algo quizás pudiera nacer algún día. No una historia nueva con ella. Eso ya no. Una historia distinta consigo mismo. Y mientras el anillo descansaba olvidado, comprendió la lección que ningún diamante consiguió encinar. Hay personas que no quieren ser deslumbradas, solo quieren ser vistas. ¿Y tú, alguna vez intentaste compensar con algo brillante lo que no supiste dar con el alma?